Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 157 de nuestra segunda temporada abordamos una pregunta provocadora y polémica a la vez. ¿Podría Judas Iscariote haberse salvado? A partir de unas declaraciones de Dante Gebel se exploran posturas teológicas y debates de Judas. Contamos con Gabriel Burgueño, que nos invita a pensar en la misericordia de Dios, el juicio y los límites de nuestras interpretaciones bíblicas sobre uno de los personajes más controvertidos de la historia cristiana. Prepárate y ponte cómodo para lo que se viene. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Dante Gebel tiene este sermón que es espectacular, que si no me equivoco se llama Mi hermano mayor, que es el sermón 817, por si lo quieren buscar después. Y en una parte, o sea, está hablando sobre el hijo pródigo, está hablando sobre esto, y una parte habla sobre Judas, ya al final de su live, y les voy a decir algo, y ustedes después me van a dar la razón, si escuchan todo el sermón de Dante Gebel, que en realidad Dante no metió eso al final porque se lo acordó. Yo creo que es más, yo creo que todo el sermón va dirigido para esa parte final. Porque si algo aprendí de Dante Gebel, que el tipo es un gran comunicador, pero que no improvisa. Pareciera ser que Dante improvisa, pero el tipo no improvisa. Es como un actor que se aprende el libreto y que después sí juega en el escenario, ahí juega un poco, pero el tipo está preparado. Y tira una sobre Judas, que la deja pasar por ahí y que no dio mucho revuelo. ¿Por qué? Porque está al final de la prédica y probablemente muy pocos la captaron. Pero lo que dice está zarpado. Miren, se los voy a poner, lo vamos a escuchar, y de ahí vamos a hacer un análisis bíblico respecto a la posibilidad que realmente Judas no haya sido condenado. Vamos a especular sobre eso, desde el texto bíblico. Prepárense, porque nos vamos a meter en aguas turbias, ya se los aviso. Ustedes se me preparan, porque nos metemos en aguas turbinas. Y devolvió las 30 monedas de plata. En casa te está esperando una fiesta, vamos a llegar tarde. Y cuando este amigo relata la historia, empieza a llorar y dice, yo te dije que no tengo remedio, ella es mi debilidad. Yo soy un padre enfermo de amor por ella y lo único que soñaba cada noche era que estuviera viva para volverla a abrazar y llenarla de besos, porque sea lo que sea, sigue siendo mi niña. Esas son las palabras de Dios. Sigue siendo mi niño. Sea lo que sea, sigue siendo mi niño. Y te voy a dar un regalo antes de terminar. Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento. Y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes. Pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Dijo, he pecado, he derramado sangre inocente. Y devolvió las 30 monedas de plata. Pocos cristianos piden perdón y restituyen. Perdón que te robé, pero me lo gasté, te dicen. Él agarró y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó, no solo pidió perdón, restituyó. Lo comparo con la confesión de Pedro y fue mucho más sincera la de Judas, más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. Así que lo que yo quiero decirle a mi hermano mayor, sea quien sea que represente ese hermano mayor, un pastor colega, un amigo, un enemigo o un policía de la santidad o el pensamiento ajeno, o simplemente alguien que no comprende cómo Dios puede darle semejante don y favor a un malcriado como Amadeus Mozart o como a estos servidores. Yo estoy consciente que dicen que los trapos sucios deben lavarse en casa, pero a veces hay que blanquear ciertas situaciones y hacerla pública para que los cautivos sean libres. Así que escuchen bien, hermanos mayores del resto del mundo.
Ya no es necesario afanarse por mantener limpia la túnica, ni seguir reglas para portar un anillo. Te tengo una noticia, tus obras no te van a salvar, tus obras no te mantienen salvo, la gracia desde luego sí. Y Dios hace con sus dones lo que quiere. Bueno, hasta acá la parte, ¿no? Ahí pasó al final la cuestión de Judas, que, como les repito, pasa desapercibido porque está al final y que probablemente la gente que le gusta sacarle jugo a Dante Gebel no lo ha visto, ¿no? Pero es muy interesante lo que plantea. A ver, yo les voy a decir algo. De todo lo que dijo Dante Gebel, yo no encuentro ni una sola herejía. Yo no encuentro ningún error en lo que dijo Dante Gebel. Dante Gebel simplemente describe de una manera emotiva y pasional lo que el mismo texto bíblico revela. Lo que dijo Dante Gebel está en la Biblia. El tema es que, y acá está lo extraordinario, ¿no? Rompe con el lente con el que nosotros leemos Judas. Rompe absolutamente. Porque diciendo lo mismo que dice las Escrituras, con otro tono reconciliador, suena como que él está diciendo una herejía, pero en realidad no lo dijo. Todo lo que dijo está en las Escrituras. Está en el texto bíblico. ¿Bien? Y ahora vamos a desarrollar esto. Y ahora vamos a ver. Porque en ningún momento, la Biblia dice explícitamente que Judas está condenado. Habla de hijo de perdición haciendo alusión a una profecía. Ahora todo lo vamos a desglosar. ¿Sí? Dice Santiago Garzón, no eran sacerdotes y no era una iglesia. No, pero obviamente está... Yo creo que hay, hermanos, a ustedes realmente tienen un problema con el entendimiento del lenguaje, ¿no? De las figuras retóricas. Por eso yo siempre digo, es muy bueno para cualquier hermano, ¿sí? Es muy bueno para cualquier hermano tomar clases de hermenéutica. Pero no hermenéutica, generalmente la hermenéutica que uno encuentra por ahí siempre es la hermenéutica que enseña el método histórico gramatical, como si fuera el método histórico infalible, ¿no? No es así. De hecho, la historia del cristianismo justamente se dan dos grandes escuelas, Antioquía y Alejandría, alegóricos. ¿Por qué? Pero meterse no solamente en una clase de hermenéutica bíblica, sino estudiar hermenéutica desde el aspecto filosófico. Por ejemplo, Heidegger, Gadamer, Ricoeur también, ¿no? Que es un pensador calvinista presbiteriano, pero que es filósofo. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder aprovechar y disfrutar mucho más, no solamente las conversaciones diarias, cotidianas, sino van a poder, la comunicación va a crecer a un nivel mucho más elevado, ¿no? Incluso sus lecturas, la lectura de cualquier obra, no solamente de la Biblia, sino de novelas, de lo que sea, ¿no? Esto lo digo porque yo me doy cuenta que Santiago recién acaba de decir, no era una iglesia, y sí, obvio que no era una iglesia, si no había iglesia, hermano, en ese momento. Es obvio que no era una iglesia. Viene de un sermón de 55 minutos, predicando. Tiene un hilo conductor, hay una narrativa construida. Hay un paralelismo que él usa en ese momento. ¿Sí? Paralelismos, hipérboles, metáforas, hebraísmos, muchísimas cosas, y eso es respecto a la Biblia. Después tenemos los usos del lenguaje, obviamente, de cada país, que tiene sus propios usos del lenguaje, ¿no? Esto lo digo a un modo informativo, nada más para que usted aproveche lo que estamos diciendo, ¿no? Y ensanche, aparte de aprender no ocupa lugar, ¿viste? Que dice, el saber no ocupa lugar. Así que, bueno, si tenemos tiempo y podemos hacerlo, estudiar hermenéutica y también estudiar hermenéutica desde el punto de vista filosófico, ¿bien? Para no caer en la trampa de los que enseñan hermenéutica fundamentalista, ¿bien? Entonces, para no caer en la trampa, porque ¿cómo sabemos que no hay una trampa ahí? Probablemente la hay. O no, pero tenemos que saberlo, ¿no? Tenemos que tener la convicción de que no está. Si hay una trampa, tenemos que saberlo. Y si no hay, tenemos que tener la convicción de que no está. ¿No? Bien. Volviendo al tema de Judas. Hay que partir del primer principio que tenemos. ¿Bien?
¿Cuántos relatos de la muerte de Judas hay en la Biblia? Tic, tac, tic, tac. Dos relatos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos dos relatos en el texto bíblico sobre la muerte de Judas. Ahora, esos relatos, ¿bien? ¿Son relatos que coinciden? Segunda pregunta que tiene que hacerse usted. ¿Estos relatos, tanto de Mateo como el del libro de los Hechos, coinciden? No coinciden, ¿no? Son dos relatos distintos, ¿bien? Son dos relatos distintos, ¿no? Claro, aquellos que suscriben a una idea de la inspiración bíblica, que es la idea de la inerrancia bíblica, verbal y plenaria y todo eso, necesitan, para justamente mantener una adhesión coherente a ese sistema, si vos decís que la Biblia fue inspirada verbal y plenariamente y que es inerrante, entonces vos necesitas, cuando te encontrás con dos textos que no son iguales en un mismo evento, no narran lo mismo en un mismo evento, vos lo que tenés que hacer es lo que se llama concordismo. Es tratar de encontrar los puntos en común entre esos textos y ver qué haces con las piezas que te sobran. Y ahí con las piezas que te sobran, lo que vos decís es, bueno, estas piezas me sobran porque en realidad el relato está descrito de una óptica distinta. Como está descrito de una óptica distinta, entonces estas piezas no pueden encajar en los dos relatos porque justamente en el núcleo sí pueden coincidir, pero en estas piezas tiene que ver de donde yo lo miraba, ¿no? Eso haría el concordismo. ¿Por qué existe el concordismo bíblico? Porque hay un sistema previo que te dice cómo han sido inspiradas las escrituras. Te dice que las escrituras han sido inspiradas verbal y plenariamente. Significa que cada palabra que está en las escrituras ha sido inspirada por Dios, ¿sí? No las ideas, sino las palabras. O sea que, sin querer decirlo, porque van a decir que no es así, están enseñando que hay una inspiración mecánica. Porque si hasta las palabras Dios inspiró, hasta la palabra puntillosa, hasta la coma, hasta la sintaxis, entonces el sujeto queda suprimido. No hay posibilidad de inspiración orgánica. Porque la inspiración orgánica presupone que el humano pone su parte en la escritura. Pero si Dios incluso inspira hasta la coma, ¿sí? Significa que la sintaxis propia del sujeto no está en el texto. Porque fíjense, cuando uno lee literatura, se va a dar cuenta que autores que escriben en castellano, argentinos, ponele, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de Eduardo Galeano y Jorge Luis Borges, los dos argentinos, ¿no? Galeano y Borges. Pero uno va a encontrar que Galeano tiene una pluma y que Borges tiene otra pluma. Y que incluso el uso de las comas, el uso de los puntos, el uso de ciertas cuestiones que tienen que ver con la construcción del texto son distintas. Sin embargo, comunican muy bien sus ideas. O sea que no hay una... ¿O es uruguayo, Galeano? Bueno, no, me estoy confundiendo. No estoy hablando de Eduardo Galeano, estoy hablando de... ¡Ay, Dios! Bueno, no importa. No estaba hablando de Galeano, tenía en mente a otro escritor argentino muy conocido que estaba en puja con Borges en esa época. Bueno, pero se entiende el punto, ¿no? ¿Qué significa? Los dos son argentinos, los dos son muy buenos en escribir, son grandes escritores, y tienen una gramática distinta, una sintaxis distinta. ¿Bien? Entonces, si hay una inspiración orgánica, significa que lo humano tiene que estar implícito. Lo humano es esa libertad de poder usar sus operaciones, su cultura. Cortázar, ahí está, Julio Cortázar. Muchas gracias, Brian. Julio Cortázar, ¿no? Galeano es uruguayo, ¿no? Bueno, volviendo al tema. ¿Qué significa esto? Que entonces,
cada escritor tiene su propio estilo. Y ese propio estilo va a estar implícito incluso en la forma de cómo va a usar la coma. Y de cómo va a construir las oraciones. Y si tiende a utilizar, por ejemplo, tiempos verbales, ¿no?, distintos a los tiempos verbales que generalmente utiliza otro escritor. Y esto se nota en las escrituras. Por eso los textos de Pablo no son iguales que los de Juan. O los de Pedro. O los evangelios. ¿Por qué? Porque había un sujeto que escribía de otra forma. Entonces, cuando vos estás inevitablemente, atrapado, preso de una presuposición teológica de cómo se construye la escritura, y te encontrás con este tipo de textos, por ejemplo, hay textos del Antiguo Testamento donde hay el mismo censo da números distintos. Entonces ahí, bueno, ahí tienen que decir, no, lo que pasa es que en realidad la inerrancia no está en términos estrictos, bueno, y empiezan a hacer unos malabares, ¿no? El método histórico crítico no tiene ese problema, la crítica textual no tiene ese problema, ¿no? Lo charla de otra manera que lo que vamos a hacer en este live. Pero cuando vos estás preso de ese tipo de fundamentalismo, porque en realidad la Declaración de Chicago es del movimiento fundamentalista, y esto no es por ser peyorativo, es dato histórico, quedás preso de hacer este tipo de concordismos. Decís, no puede ser, vos lo que decís es lo siguiente, no puede ser que haya dos relatos que se contradigan, ¿no? Ya partís de esa presuposición. No puede ser que haya dos relatos que se contradigan. Tiene que haber una solución. Entonces, ¿qué se hace? Se construye la solución. ¿Bien? Pero si nosotros vemos el texto bíblico, yo lo voy a poner en pantalla, nadie se ponga loquito, escuche, y si siente que esto no es para usted, se lo dije al principio del live, no hay ningún problema, hermano, nos vemos otro día donde haya un contenido de su interés. ¿Bien? ¿No? El que quiere escuchar, que se quede, y el que le va a hacer mal, le estamos diciendo, ¿no? Puede seguir su camino. Pero no de mala manera, bien se lo digo, ¿eh? O sea, usted es responsable en ese sentido. Miren, voy a compartir esta pestaña que está ahí, quiero ver si se ve. Está chiquito, ¿no? A ver si lo puedo agrandar. Yo quiero que lo lean. Yo quiero que lo lean. A ver. ¿Lo llegan a leer? Sean honestos. ¿Lo llegan a leer? Vamos, hoy leemos la Biblia. Bueno, pero quiero ver si ustedes lo logran leer. Está chiquito, claro. A ver, voy a agrandar las letras. Yo quiero que sea provechoso esto. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bueno, no sé qué le pasa, pero vamos a leerlo así, ¿sí? Vamos a leerlo así. ¿Bien? Vamos a leerlo así. Agranden la pantalla. ¿Sí? Agranden la pantalla. Se lo voy a leer. Dice, entonces Judas, primero lo que nosotros tenemos que detectar es lo siguiente. Tenemos dos marcos distintos. Piensen esto, ¿eh? Piensen esto. Tenemos dos, ahí está, Gastón dice, hagan suma el video. Tenemos dos marcos distintos. ¿Por qué? Mateo está hablando de Judas con una intención distinta a Lucas en Hechos. Vamos a partir de ese punto. Vamos a partir del punto de que tenemos dos intenciones distintas de los autores. Los dos autores van a hablar de Judas, estamos de acuerdo, pero los dos autores van a utilizar la historia de Judas con dos intenciones teológicas distintas. La de Mateo está en el marco de la pasión, ¿sí? Está en el marco de la pasión de Cristo. La de Lucas no está en el marco de la pasión de Cristo, está en el marco de la justificación de la necesidad de elegir un nuevo apóstol. Bien, repito esto. Hoy va a ser lento porque quiero que quede bien explicado lo que yo estoy tratando de decir. Desde el vamos tenemos Lucas y Mateo. Mateo tiene una intención con la historia de Judas distinta a la de Lucas. Hay una intención teológica distinta del autor. En esa intención teológica, Judas aparece en Mateo dentro del marco de la pasión de Cristo. En Hechos, aparece en un marco absolutamente distinto. No se relaciona a la pasión, se relaciona a la necesidad de elegir un nuevo apóstol.
por la muerte de Judas y la relación que se va a hacer con la profecía. ¿Bien? Estamos bien hasta ahí. Bueno, ahora vamos a entrar en el texto. Miren lo que dice Mateo 27, capítulo 3, versículo al 10. Dice, entonces Judas, el que lo había entregado, porque recordemos que había otro Judas, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, repito, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. No sé quién decía en el chat ahí que no fue a los sacerdotes. Bueno, el texto dice que fue a la casta sacerdotal. Entonces Dante Gebel cuando dice fue a la iglesia, estaba muy bien la analogía. ¿Quién era la iglesia de esa época? ¿Cuál era la iglesia de esa época? La iglesia eran los religiosos. En este caso los fariseos era la iglesia, supongamos, popular, la iglesia del pueblo. Entonces Dante Gebel no mintió ahí, ¿eh? Está en el texto bíblico. Por eso yo dije, Dante Gebel no dijo nada que no esté en el texto bíblico. Lo que pasa es que lo miró con unos lentes distintos y a usted le genera un sesgo cognitivo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Entonces, tenemos algo interesante en este poquito texto. Judas se arrepiente. Está bien, ustedes me van a decir, la palabra que utiliza Mateo para arrepentimiento no es la misma que metanoia, es una palabra parecida, ¿no? Bueno, ya empezamos con el puntillismo gramatical, ¿sí? Empezamos con el puntillismo del vocablo. Pero puede ser válido, es cierto. La palabra metanoia está circunscrita siempre a un cambio de mentalidad como una especie de giro radical de la dirección en la que uno va. Esta palabra que se utiliza acá, que es de la misma raíz, Pablo la usa, por ejemplo, para decirle a los corintios, decirle, yo no me arrepiento de haber sido tan duro con ustedes. Pablo la usa esta palabra. Lo que pasa es que algunos exegetas van a decir que en realidad no es el mismo arrepentimiento, no es un arrepentimiento de conversión. Bien, pero lo dejo en el marco de lo discutible, es discutible. ¿Se entiende lo que digo? No es que este término es una pax legómena, es una palabra que aparece sola. No, aparece otra vez dicha por los escritores bíblicos, este tipo de arrepentimiento. Lo que pasa es que los exegetas te van a decir, no es del mismo tenor que metanoia. Metanoia pareciera ser que es un cambio radical y este es un arrepentimiento que se basa en la emoción, en el sentimiento. Bueno, yo lo pongo en el plano de la discusión. No estoy afirmando ni negando nada. Simplemente estoy diciendo que es discutible. Discutible. ¿Bien? Pero lo interesante es lo que nos sigue diciendo el texto, porque no podemos nosotros robarle una porción y de ahí hacer una doctrina. Entonces no tenemos que leer todo. ¿O no? ¿Lo tenemos que leer todo o no tenemos que leer todo? Entonces dice, devolvió arrepentido. Entonces me van a decir, no, pero no era un arrepentimiento real. ¿Estamos seguros? Porque después en el versículo 4 dice, yo he pecado. O sea que el tipo reconoce que pecó. ¿Y qué es el arrepentimiento? Si no es reconocer que he pecado. Algunos sujetos, exegetas, dicen que en realidad no es arrepentimiento, es remordimiento. A mí esos juegos de... Primero la Reina Valera lo traduce arrepentimiento, sin ningún problema, no le tiembla la mano, ¿no? A Reina Valera arrepentimiento. Pero no, fue un remordimiento. Mirá, no podés estar en la mente de Judas. O sea, te está poniendo en el papel de Dios ahí, me parece a mí, ¿no? O te condiciona tus ideas preconcebidas que te hacen decir que tiene que haber sido un remordimiento. Porque Reina Valera lo traduce como arrepentimiento. Se traduce así. Pero bueno, lo pongo
en el marco de lo discutible. Repito, ¿eh? Pero supongamos que nosotros no quedamos satisfechos con esa palabra. Creo que la segunda parte lo aclara, ¿no? Cuando el mismo Judas dice, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Bien? Y fíjense que Dante Gebel hizo hincapié en algo. ¿Cómo se demuestra un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo se demuestra un verdadero arrepentimiento? ¿De la boca para afuera o con obras? Porque esta es una de las críticas que yo le vengo haciendo al mundo evangélico hace tiempo. Los que toman clases conmigo de historia de la iglesia, saben que cuando nos toca hablar de la Mariología temprana en el siglo II, siglo III, y principalmente cuando se habla, la sacramentología temprana, ya, por ejemplo, hay textos de los padres apostólicos que hablan de ay, de la penitencia, ¿sí? De la penitencia. Yo me arrepiento de mis pecados. Dios me perdona, pero la iglesia te impone una penitencia. ¿Qué era la penitencia? Era resarcir el daño que había hecho. En el mundo evangélico se ha enseñado, lamentablemente, un perdón bastante fatuo, bastante baratito. Basta con que vos te arrepientas, basta con que vos confieses tu pecado. ¿Pero basta con que confieses tu pecado? Sí, la palabra de Dios dice, si vos confesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de tu maldad. Es cierto, pero el daño que causaste no ha de ser reparado. ¿No es lo que nos enseñan todas las escrituras a lo largo del Antiguo Testamento? Que cuando uno daña al prójimo, no solamente basta con ir al templo a realizar un sacrificio para la expiación de ese pecado, sino que yo tengo una deuda ahora con mi prójimo que fue el que dañé. Entonces, a nosotros esta parte, donde él devuelve las monedas de plata, no significa nada, porque no tenemos una buena teología para mí del arrepentimiento. Y digo evangélicos, no digo protestantes. Antes que alguien me diga, no, porque Calvino, sí, pero Calvino no es evangélico. Calvino es un protestante histórico. El evangélico se entienda por el evangelicalismus americano, del que somos herederos usted y yo. Que ahora estemos en otras posiciones, pero nuestro origen viene del evangelicalismus americano. Entonces nosotros somos muy fáciles. Pedimos perdón. No alcanza con pedir perdón. Si hiciste daño, tenés que resarcirlo. Y Judas, el hijo de perdición, el que para muchas personas está pudriéndose en el infierno, hoy les está enseñando bastantes cosas a muchos evangélicos que pueden dañar tranquilamente a los demás y pedirles perdón sin decirle, yo te dañé, ¿cómo te puedo restituir? Yo te lastimé, ¿qué puedo hacer para restituirte? ¿Qué puedo hacer de mi parte para restituirte lo que te hice? Y después está en el otro, que te digan, con el perdón me basta. Bueno, eso es una cosa. Eso es una cosa. Pero bueno, volviendo al tema. Estamos lindos hoy, ¿eh? Estamos lindos. ¿O no les parece? Estamos lindos. Está bonito, está lindo. Y eso que todavía no cité a los académicos, ¿eh? Y eso que todavía no cité a los mejores académicos en este tema. Por ejemplo, a John P. Mayer. Nada más ni nada menos a John P. Mayer de un judío marginal. En las ciencias bíblicas lo usamos, ¿no? Para refutar a las ciencias bíblicas ateas y gnósticas, John P. Mayer nos viene bárbaro. Bueno, hoy vamos a ver qué dice Mayer sobre esto. Ya que cuando nos conviene lo usamos, lo vamos a usar acá también, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece? Digo nomás, ¿no? Hay gente que ni sabe quién es John P. Mayer y se entiende, pero a los que le gusta la academia, los que le gusta el tema del Jesús histórico, saben que John P. Mayer es de lo mejor y lo más exquisito que hay en el Jesús histórico.
con su obra Un judío marginal. De hecho, incluso reconocido por los escritores de ciencias bíblicas, por los exégetas, por los teólogos que son agnósticos. Reconocida la obra de Meyer. Por eso digo, ya que lo citamos para algunas cosas, lo podemos citar hoy para Judas, ¿no? O a Raymond Brown, por ejemplo, que también lo usamos mucho, ¿no? Sonría que Jesús le ama, no se me enoje, sonría. Vamos a decir, y recién empezamos con el primer texto. Recién empezamos con el primer texto, ni lo leímos todavía. Ni lo leímos. ¿Y saben qué siento en mi espíritu? Siento que ni leímos todavía el texto y siento que hay un montón de gente que está, no digo que esté despertando a la verdad, no estoy diciendo esas cosas, pero estoy diciendo que por lo menos está poniendo atención. Está poniendo atención. ¿Mm? Porque mientras discutimos cuánto cansan los ángeles, o si María todavía sigue siendo la tía de Benedicto XVI o la tía de Juancito Pérez, bueno, podemos también estudiar estos temas, ¿no? ¿Cuánto calzan los ángeles y si Pedro sigue siendo el padrino de Pepito? Bueno, dice, yo he pecado, entregado sangre inocente. ¿Y qué dicen los sacerdotes? ¿Qué nos importa a nosotros, no? Andate a Frei Churro, le dicen, ¿no? O sea, a ver, ¿quién eran los verdaderos bastardos de la historia? Los verdaderos bastardos no era Judas. Los verdaderos bastardos de esta historia son esos malditos sacerdotes que ven a un tipo afligido porque entregó a su maestro y se dio cuenta que era inocente, y le dije, ¿qué nos importa? Nosotros ya llevamos nuestro cometido y vos no fuiste servil. Andate, jodete con tu remordimiento. Bancátela solo. Perros. Por eso que Dante Gebel dijo fue a la iglesia. Perros. Sarnosos. Perros sarnosos. Y fíjense lo que dice, escuchen, esto es brillante. Brillante, Mateo. Dice, entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. ¿Bien? Mateo no dice nunca más nada. Dice, no recibió el consuelo de los sacerdotes, fue a los hermanos mayores, fíjense lo que dijo, fue a los hermanos mayores de Dante Gebel, fue buenísimo lo que dijo Dante Gebel, fue brillante. Fue a los hermanos mayores, que eran los encargados de consolar al pueblo, que eran los sacerdotes y los ancianos, con arrepentimiento, con ganas de resarcir lo que había hecho, por lo menos de devolver por lo que se había corrompido, y estos mismos son los que lo mandan a suicidarse. No es que no haya responsabilidad humana, escuche lo que digo. Usted sabe, por ejemplo, que si un psicólogo puede hacer mala praxis, y si una persona se suicida y se comprueba que ese psicólogo no atendió de la manera debida y que incluso influyó en la decisión del que suicida, ese psicólogo tiene responsabilidad penal y civil. No deberíamos hacer la misma simetría con los fariseos, que eran los custodios de la palabra, de las promesas, ¿no? Los sacerdotes, y de justamente a calmar la conciencia de los pecadores. Imagínense esto, el texto no lo dice, pero especulemos un poco, denos la posibilidad de especular un poco. ¿Sí? Se habían esparcido los discípulos, habían salido corriendo, Pedro lo había negado. ¿A quién iba a recurrir Judas como traidor? ¿A quién iba a recurrir Judas como traidor? ¿A los discípulos? Probablemente le iban a escupir la cara y probablemente tampoco los iba a encontrar. Porque huyeron como ratas por tirante. Entonces, lo que nos dice Mateo es, salió, fue y se ahorcó. Y fíjense, dice, los principales sacerdotes, dice, tomando
las piezas de plata, dijeron, no está permitida echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y acá está muy interesante todo este juego de palabras que usa Mateo. Precio de sangre, ¿no? Sangre inocente, precio de sangre, sangre inocente. Dice, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron al campo del alfarero como lo ordenó el Señor. Fíjense que Mateo no es un paralelismo entre la profecía y la muerte de Judas. Mateo no es un paralelismo entre el final de Judas y la profecía bíblica. Mateo hace un paralelismo profético con la actitud de los sacerdotes. Pero si nosotros reconstruimos los detalles, primero vamos a descubrir lo siguiente, que todos los que dijeron que lo que Dante Gebel estaba diciendo herejía y no sé qué, se tienen que callar la boca, porque Dante Gebel lo único que hizo fue recopilar los datos que nos da el texto. Solamente. Lo único que hace. Y esto, obviamente, porque es justicia, hay que decirlo. Pero si nosotros escuchamos a Dante Gebel, dice lo mismo, dice, Judas está arrepentido, Judas devuelve, restituye el dinero, reconoce que pecó, reconoce que lo que hizo está mal, reconoce que la sangre que entregó era inocente, y fueron los mismos encargados, los que estaban puestos por Dios. Recordemos que la línea sacerdotal estaban puestos por Dios, los ancianos estaban puestos por Dios. Era la casta religiosa, era la iglesia oficial. Lejos de consolarlo, lo mandan a matar. Lo mandan a matarse. ¿En qué sentido lo mandan a matarse? No le dejan opción. Lo dejan cargando con la culpa. Dice Juan 17:01, dice, así empezó Murcia. Mira, cuando Murcia estaba en el vientre de su madre, yo ya decía estas cosas. Te voy a decir algo, Juan. Llevo unos cuantos escalones arriba tuyo. Todavía te faltan pasar bastantes desiertos. Y esto no es soberbia, ¿eh? Te lo digo con cariño. Con cariño te lo digo, ¿eh? Es más. Es más. En 2 años, y esto se lo digo a muchos, ¿eh? En 2 años, bueno, ya sé que es broma, pero yo aprovecho, Juan, o la gente que me escucha, yo a veces tomo comentarios para decir cosas a muchos otros también. No a vos, a muchos otros. Probablemente en 2 años muchos van a decir, qué grande este tipo, porque habló las cosas que debía hablar en su momento. Porque estas cosas, cuando nosotros, los pibes, cuando digo los pibes, es un grupo selecto de personas que están en las redes, que son Jorgito Carrillo, Edgar Pacheco, yo, ¿quién más? ¿Sabe? Bueno, hay unos cuantos más que quizás ya no hacen más contenido. Cuando nosotros nos estábamos adentrando en todo este mundo, no había nadie que fuera el punto medio entre el agnosticismo y la fe. Y hoy muchos de ustedes gozan que hay tipos que han superado los desiertos, que han superado las tormentas, que no han caído en el agnosticismo, que no han caído en el ateísmo, y que hoy son un puente para muchos entre un fundamentalismo rancio, que ya no tiene respuestas más que la negación de lo evidente, y un agnosticismo de las ciencias bíblicas, que lo único que hacen es usar las ciencias bíblicas para atacar el cristianismo, porque nunca se meten con el pueblo escogido, ¿eh? ¿Se dieron cuenta de eso? Siempre es contra el cristianismo. Pero se los digo esto porque
las cosas hay que decirlas. Yo siempre digo, no te quedes callado. Busca la forma, busca el momento, pero a veces hay que decirla. ¿Sí? Hay que decirla. Bien, entonces el texto mismo nos narra la historia de un Judas que se arrepiente, de un Judas que devuelve, ¿sí? La plata, y que de alguna manera está buscando consuelo, ¿no? Porque está diciendo, devuelvo todo, yo entregué, pequé, ¿qué carajo hago? Son los sacerdotes, ¿qué hago? ¿Hay redención para mí? ¿Hay redención? ¿Me puedo redimir por haber entregado a mi maestro? ¿Por haberlo traicionado? ¿Me puedo redimir porque encima era un hombre inocente? ¿Me puedo redimir? Va a los sacerdotes y necesita una respuesta de los sacerdotes. Y los sacerdotes le dicen, jodete, morite, solucionate vos los problemas. Y dice el texto, muy estoico, Mateo, para relatarlo. Dice, tiró las monedas, salió, fue y se ahorcó. Punto. No dice más que eso. Y nosotros vamos al texto de Hechos, que es el otro, ¿no? Es el otro, ¿sí? Relato, o sea, vimos el primer relato y ahora vamos a ver el segundo. Y vamos a tratar de encontrar las coincidencias. Pero también vamos a tratar de encontrar, ¿qué? Los que no son coincidencias. Entonces dice, varones hermanos, fíjense que el contexto ya es distinto. La intención de Mateo es poner la muerte de Judas dentro de la pasión. En Lucas, acá Lucas en Hechos, con Pedro, no tiene nada que ver con la pasión. Y los primeros versículos ya nos lo dicen, varones hermanos, era necesario que se cumpliese en la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, hasta acá venimos bien, ¿no? El salario eran las 30 monedas de plata, dice, adquirió un campo. Acá tenemos un problema. Acá ya tenemos el primer problema, digamos. Hay un problema. Después, cómo lo resolvamos es otro tema. ¿Sí? ¿Sí? Acá tenemos un problema. Después, cómo lo resolvemos es otro tema. No estamos discutiendo eso. Digo que hay un problema. O por lo menos, como le gusta decir a los concordistas, hay un problema aparente. ¿No? Un problema aparente. A mí esos eufemismos me gustan mucho, ¿no? No. Y aparte te lo dicen así, ¿no? No, hay un problema aparente. Ah, o sea que es una apariencia, no es un problema real. Bueno, no pasa nada. Pero la situación está. ¿No? ¿Por qué? Porque dice que Judas, con esa plata, fue y compró un campo. Y nosotros vemos que no hizo eso. Fue y las devolvió y las tiró en el templo, ¿no? Que los que compraron el campo, ¿quiénes fueron? ¿Los sacerdotes o no? Bueno, seguimos, ¿eh? Dice, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Acá tenemos otra situación. Primero, no utiliza el término suicidio, que es bastante claro. Es raro aparte, ¿no? Porque Mateo lo deja en un relato muy corto, dice, tiró las monedas y se fue y se ahorcó. Punto. Y se ahorcó. O sea, la muerte de Judas fue por ahorcamiento. Se ahorcó. Murió ahorcado. Eso es lo que dice Mateo. Si vamos a hacer, digamos, si usamos el método histórico gramatical, interpretamos correctamente el texto, ahí no tenemos una alegoría, una metáfora. Ahí tenemos una descripción de la muerte de Judas. ¿O no? Porque digo, ¿no? Porque cuando nos conviene literal, cuando no nos conviene no es literal, ¿no? Mateo dice que murió ahorcado. Pero el relato, lo que está diciendo Pedro acá, es otra cosa. Dice que se cayó, no sabemos cómo, no dice de dónde, se reventó la cabeza, dice se cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿No? ¿Por qué está esto acá? Bueno,
Se ve horrible, me corta justo, no sé por qué me corta. ¿Cómo lo saco esto? Pero, che. Ah, acá está. Dice, y todas sus entrañas se derramaron. Dice, y este detalle es interesante. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. O sea que todos los habitantes de Jerusalén se enteraron. ¿Bien? Este detalle es interesante. Porque es como que Pedro está diciendo, esto que estoy diciendo yo, lo sabe todo el mundo. Que es interesante los detalles, ¿no? Esto que estoy diciendo yo, lo sabe todo el mundo. O sea, no lo estoy diciendo yo solamente. Lo sabe todo el mundo. ¿Por qué Pedro haría ese comentario? ¿Será que habría otras tradiciones orales de la muerte de Judas? Dice, está bromeando, dice, la inerrancia. No sé qué es la inerrancia, no sé qué es una comida, ¿qué es? No. Ah, dice Mayra, claro, claro, Mayra. Una de las explicaciones que generalmente da el concordista, ¿no? Primero que en ningún momento Mateo dice que se ató a un árbol para ahorcarse, ¿no? En ningún momento. Dice que se ahorcó. Hay muchas maneras de ahorcarse. No necesariamente es colgándose, sabían ustedes, ¿no? Saben que los presos se ahorcan agarrados de los barrotes, se tiran para adelante y hacen fuerza a ellos para ahorcarse. Hay muchas maneras de ahorcarse, no hay una sola. ¿Bien? Pero supongamos esto, que realmente se subió un árbol para ahorcarse. ¿Ustedes piensan que se subió un árbol a cuánto? ¿A 10 metros? Nadie se ahorca a 10 metros. La gente se ahorca y se pone una ramita con que tenga esto y le queda las patas colgando, ya está. Ahora, una caída, supongamos se pone el acuerdo, una caída de ese tipo, ¿da a que se parta el cráneo en dos y salgan las vísceras? Está como forzada esa. Que le repito, tiene que ver justamente con la necesidad de un concordismo que responde a una idea preconcebida de que la Biblia ha sido inspirada, plenaria, verbalmente, y que es inerrante, y que todas esas cosas que se le ponen, obviamente propias del modernismo racionalista, a la Biblia, ¿no? Se le injerta. Pero el texto no está diciendo en ningún momento eso. Todo eso se lo están inventando ustedes. El problema está que cuando nosotros inventamos cosas para concordismo es válido, pero cuando especulamos, cuando inventamos cosas para una cosa que no va con el concordismo, está mal. ¿Se dieron cuenta de esto? ¿O se están dando cuenta ahora? Sí, la palabra de Dios es verdad, yo digo amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios es verdad. Muy bien acá, mirá qué grande mirá. El caso dice, Eusebio de Cesarea cita a Papía de Hierápolis, narra otra tradición. Repito, muy bien, muchas gracias por ese dato, hermano. Muchas gracias por ese dato. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo acá es una genialidad. Ahora, escúchenme, esto es una genialidad, pero puede estar mal, ¿eh? Pero es una genialidad. ¿Por qué? Porque nosotros hay porciones de la escritura que pasamos por alto. Pero este detalle del discurso de Pedro, que yo me pregunto, ¿discurso de Pedro o agregado de Lucas? Discutible. ¿Discurso de Pedro o agregado teológico de Lucas? Porque dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Aceldama. Que este detalle no lo tiene Mateo, pero fíjense que es como que Lucas querría dejar asentado que en realidad la tradición que Pedro está narrando es la tradición que sabe todo el mundo. Porque todo Jerusalén sabe esto que está diciendo Pedro. Pero nosotros vemos que no es la única tradición. Está la tradición de Mateo y está la tradición de Papías. Y después tenemos una cuarta tradición,
que es una del evangelio gnóstico, el evangelio de Judas. Claro que a esa tradición, obviamente, le vamos a bajar mucho el precio, ¿no? Porque es totalmente lo contrario a lo que narra la Biblia. Pero no importa, eso significa que hay una cuarta tradición, nos gusta o no nos gusta, hay una cuarta tradición. Estos comentarios me encantan. Estos comentarios, por ejemplo, acá Johnny dice, o sea que la Biblia no es inspirada. Jamás dijimos eso. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Cómo no va a ser inspirada? Dejaría de ser cristiano si no creo en la inspiración bíblica. Yo dejaría de ser cristiano. No se puede no creer que la Biblia, que la palabra de Dios es inspirada. Yo creo en la inspiración. Lo que no creo es en la inspiración verbal y plenaria. Ni tampoco creo en inerrancia bíblica. Pero yo creo que hay inspiración bíblica, ¿sí? ¿Cómo que no? Yo creo que la palabra de Dios, usando la sola escritura, no es un libro, es una persona. ¿Sí? Yo no creo que la palabra de Dios sea un libro. La Biblia, para mí la Biblia revela que la palabra de Dios es una persona. El verbo hecho carne. Lo que revela las escrituras, la Biblia revela que la palabra de Dios es una persona. El logos es la palabra de Dios. O miento. Pregunta, ¿eh? ¿Estoy mintiendo? Jesús dice, yo soy el exegeta del Padre. Jesús es la revelación. Dios se revela en Cristo. Se abrió la factoría. Tendría que ser como Osman, que tiene ruidos de fondo. Pero bueno, volviendo al tema, ¿sí? Volviendo al tema. Porque si no, también, aparte que tengo mucho más todavía, ¿no? Tranquilos. Y la musiquita dice, no, hoy estamos tranquilos, estamos onda estudio, ¿viste? Dice, no mientes, Rebe, pero reviste las bases de muchos. Ah, bueno, jódanse. Y les duele porque le mueve del piso. No, pero no lo hago con esa intención, ¿eh? Yo al principio del live y a mitad del live dije, si estos temas a usted no le gustan, le molestan o le genera alguna situación, yo voy a hablar con total libertad en mi canal y usted quizá le conviene ir a ver otro contenido y venir otro día que haya algo que a usted le interese. Cada cual está aquí por su propia responsabilidad, ya sea por morbo, ya sea porque le interesa o no sé. Yo no soy culpable, acá cada uno está libremente. No soy culpable de nada. No, porque puede haber un hermano nuevo en la fe. Bueno, que no esté acá, que vaya a escuchar a Samuel Pérez Millo, qué sé yo. Y después tienen toda la libertad de reaccionar al video. Esto quiero decirlo, ¿no? Yo nunca les voy a poner un strike. La única vez que le puse un strike a una persona, fue una persona absolutamente deshonesta, que había un acuerdo de exclusividad, se estaba dando un debate en mi canal, el debate de Pacheco con Anthony Lastra, y hubo gente retransmitiendo, sin permiso, los caraduras. A esa persona le puse un strike, que después se lo quité, o no me acuerdo si se lo quité, creo que se lo quité. Ustedes pueden reaccionar sin tener que ponerle, porque yo veo que me ponen cosas, ¿no? De colores, qué sé yo, no le pongan, porque yo no les voy a poner ningún strike. Nunca les voy a poner strike. La única vez que lo hice fue porque fueron mala leche. Así que tranquilos. Siempre, obviamente, mantengamos el respeto. Bueno, entonces, fíjense, seguimos con el relato de hecho y ya encontramos cosas que no son compatibles.
¿Bien? Ya encontramos cosas que no son compatibles. Por ejemplo, que Judas adquirió un campo. Mateo dice que no. Mateo dice que fueron los sacerdotes. O sea que ya acá tenemos una situación. ¿Bien? Y después sigue diciendo, y fue notorio, bueno, campo de sangre, ahí estamos de acuerdo, el mismo nombre. Dice, porque está escrito en el libro de las aguas. Y acá ya está, acá termina. No se dice más, creo, a ver. Creo que no se dice más. No se dice más. ¿No? Pero, vemos que no son tradiciones complementarias. Porque la muerte es distinta y la adquisición del campo es distinta. Y es notoriamente distinta. Es notoriamente distinta. ¿Sí? Es notoriamente distinta. Entonces, repito, estamos reaccionando a unas declaraciones de Dante Gebel que las voy a volver a poner para la gente que se suma, las que recién se suman. Claro, dice, te podés ahorcar. Este es uno de los buenos argumentos, ¿no? Que dice Héctor. Dice, te podés ahorcar y caer de altura y abrirte la cabeza. Claro, pero eso vos lo estás imaginando. Vos se lo estás añadiendo al texto. El texto no está diciendo eso. Mateo dice claramente que cómo muere Judas. Dice que murió ahorcado. ¿Sí? No dice que murió con la cabeza rota. Dice murió ahorcado. ¿Eh? Y Pedro dice que no habla de ahorcamiento, no habla de suicidio. Fíjese qué interesante. ¿Por qué? Porque el ahorcamiento sería suicidio, pero Pedro no habla de suicidio. La muerte de Pedro es diametralmente opuesta. Fíjense qué interesante. Gracias por ese dato que me tiraste porque me ayudas a pensar, hermano. Me ayudas a pensar. ¿Sí? Me ayudas a pensar. En realidad, sí son dos relatos distintos. Porque la implicación de la omisión de Pedro de no hablar de ahorcamiento significaría entonces que en Pedro no hay suicidio. No lo había pensado. Lo pensé gracias al hermano. Tremendo. Es muy cierto, hermano. Es muy cierto lo que acaba de decir. No lo había pensado. Recién ahora caigo en cuenta. Es diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque Lucas deja explícitamente que se suicida, lo cual tiene una connotación y una carga moral fuertísima. Y Pedro no habla de suicidio. O sea que Pedro le resta peso de culpa a la muerte de Judas. Pedro está diciendo que en realidad Judas se cayó. Dice, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Se cayó de cabeza, no hay suicidio. Se cayó. Puede haber sido un accidente. Es interesante, ¿no? Fíjense cómo el sesgo cognitivo no nos permite ver esto. Tenemos que imaginar cosas y agregárselas al texto. Hay que decir, no, en realidad lo que pasó es que se cortó la cuerda. Se cortó la cuerda, claro, subió un árbol, subió un terrible pino gigante y se ató a 15 metros como para que cuando caiga se reventara al medio. Porque vamos a ser honestos, si uno se va a ahorcar, lo va a hacer en un lugar donde tenga alcance, donde ponga un banquito, una piedra, la saque y se quede. De esa altura ninguno cayendo puede romperse la cabeza y abrirse la mitad. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser una altura extremadamente alta, pero real, para que un cráneo se parta en dos y salgan todas las vísceras. Y no dice el cráneo, dice se parte en dos él y las vísceras, que las vísceras están en la panza. Entonces, un relato
habla de suicidio y otro relato habla de una muerte, con un modus operandi distinto y que no necesariamente podemos hablar de suicidio en el relato de Pedro. Pero aparte, si ustedes me pueden decir lo siguiente, esto es interesante, ¿no? Ustedes me pueden decir lo siguiente, pero ese detalle en realidad lo podemos complementar. El problema es que lo que no podemos complementar, que un relato dice que fue Judas el que compró el campo y murió en ese campo, y otro es que Judas se ahorcó y después nunca dice Mateo que se ahorcó en el campo, dice que Judas se ahorcó. Y que con la plata, como no la podían dejar en las arcas del templo, compraron un campo para enterrar extranjeros. O sea, Judas tampoco fue enterrado en ese lugar porque era para extranjeros. O sea que el relato es distinto. Ya está, hermano. El relato es distinto. Y está bien que así sea, porque toda la escritura está construida de la misma manera. Y lo brillante y lo hermoso de la iglesia cristiana, del cristianismo, que cuando conforma el canon, ¿saben qué es lo más hermoso de los copistas? Tanto judíos, de los copistas judíos como de los copistas cristianos, que pudiendo haber percatado estos errores, podrían haber hecho modificaciones y no las hicieron. Las dejaron. Las dejaron. ¿Por qué las dejaron tanto los escritores hebreos como los escritores cristianos? ¿Por qué las dejaron? Porque no habían nacido en la modernidad. No había pasado el racionalismo, no había pasado la ilustración. Las formas de construir narrativas, la forma de construir historia, la forma de hacer teología es diametralmente opuesta a la que nuestra mentalidad enciclopédica moderna exige. ¿Mienten las escrituras? De ninguna manera, no mienten. No están mintiendo. Los paradigmas de mentira no corren acá. Mateo está recogiendo una tradición, porque Mateo no fue testigo. Mateo recoge una tradición, la reinterpreta a la luz de la pasión de Cristo, y hace paralelismos con profecías veterotestamentarias. Pedro, en su discurso, toma una tradición que supuestamente, según él, era la más conocida en Jerusalén, y la utiliza en su discurso para hablar sobre la necesidad de elegir otro apóstol. Dos contextos distintos, dos intenciones teológicas distintas. Dos intenciones teológicas distintas. Intenciones del autor, que buscan hacer énfasis y eco en distintas situaciones. Pero lo interesante, y a esto es lo que yo iba, es que en ninguna parte el texto dice que Judas ha sido condenado al infierno. Simplemente se habla de que es hijo de perdición. Claro, Mateo va a decir que su muerte está profetizada. Que de hecho, si uno se pone a pensar, en la historia de Judas hay un paralelismo con un consejero de David. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Hay un consejero de David, a ver cómo se llamaba. Déjenme que lo voy a poner acá un cachito. Que lo voy a buscar acá en el chat GPT. Había un consejero de David que se suicida también. Que no me acuerdo por qué es que se suicida bien. O sea que no recuerdo en este momento. A ver si se abre. Ya tengo la computadora saturada. Pero, che, no me deja abrirlo. Bueno, está sacando humo mi computadora en este momento. A ver si puedo ahora. Bueno, si alguno se acuerda ahí en el chat, ¿cómo se llamaba ese consejero de David? Que también se suicida. A ver.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Che, qué cosa. Bueno, les pido perdón, pero no. A ver acá. A ver si en el chat lo pusieron. Bueno, había un consejero, no me acuerdo, no. Era un consejero. No me acuerdo el nombre porque era medio rebuscado el nombre, medio complicado, pero hay un consejero justamente que pasa algo parecido. Es como que la historia de Judas, si uno la lee, nos hace acordar a ese consejero, que no recuerdo el nombre ahora. A ver si lo pusieron ahí en el chat. Aitofel, creo que. Exactamente. Aitofel. Exactamente. Sí, Aitofel. Ese mismo. Ese mismo. Hay como un paralelismo, ¿no? ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? Hay como una especie de paralelismo entre ese consejero, David como figura mesiánica. ¿Eh? Pero miren, yo les mencioné, por ejemplo, que lo que estoy diciendo, que cómo se soluciona este problema, cómo se soluciona esto que estoy planteando yo dentro del mundo académico no fundamentalista. Bien, el fundamentalista seguramente mañana va a salir alguien a responder y va a decir, no, lo que dijo es pura, esto es basura, liberalismo teológico, Burgueño no es cristiano, Burgueño es hereje. Bueno, está perfecto, yo no tengo ningún problema, que digan lo que quieran, yo sé quién soy, yo sé lo que creo, yo sé a quién sirvo. Y lo pueden hacer con total libertad, no tengo ningún problema. Entonces, mañana van a tener seguro las respuestas que ustedes buscan. Fundamentalistas me van a seguro a pacatear y me van a refutar terriblemente y me van a avergonzar públicamente. Todo eso que la gente desea que suceda porque quiere que se reafirme su presuposición y necesita que así sea. Y me parece bien, ¿no? Me parece bien porque así funciona el mundo. Así está ordenado. Pero hay que pensarse qué opinan otros del ámbito acá, a Rebe, 1000 años después con voz de locutor. ¿Qué opinan otros académicos respecto a esto? Por ejemplo, les repetí, uno moderado es Raymond Brown. Raymond Brown reconoce que es difícil reconciliar este texto. ¿Bien? Es difícil reconciliarlo. Lo que sí dice Raymond Brown es lo siguiente. Es difícil reconciliarlo, pero el problema está en decir, bueno, primero verlo como una crónica periodística. Pensar que la Biblia nos va a hablar en crónica periodística moderna. Ese es uno de los problemas que dice Raymond Brown, que es lo que yo veo que a muchos en el chat le pasa. Ay, pero entonces significa que uno miente. No necesariamente, porque justamente hay que entender la mentalidad antigua. No funciona así. Por eso les recomiendo lean a Ricoeur. Lean a Paul Ricoeur, que les va a enseñar la figura del mito, la figura de la leyenda. Aprendan, háganme caso. El saber no ocupa lugar. Si está mal, lo hacen caca en el baño, pero si no, les va a ayudar. Entonces, el problema que dice Raymond Brown es que nosotros tendemos a decir, bueno, entonces uno tiene que estar equivocado o uno miente. ¿Sí? ¿No? Y bueno, este es un problema. No es así. Lo que dice Raymond Brown, que nosotros tenemos acá, tradiciones recibidas por los autores bíblicos, probablemente no solamente por los autores bíblicos como Mateo, sino que Pedro probablemente también tenía una tradición recibida y Lucas también puede tener la libertad de reinterpretarla a la luz de la intención teológica que tiene Lucas al construir la historia de la iglesia. Esto tiene que quedar claro que es así, ¿sí? Por lo menos de mi perspectiva, obviamente desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, Raymond Brown reconoce que hay tradiciones recibidas y que son reelaboradas. Estas tradiciones recibidas son reelaboradas por los evangelistas o los escritores eclesiásticos, ¿no? De las escrituras. ¿Por qué? Porque cada escritor tiene un objetivo que es teológico y probablemente podemos agregarle pastoral. ¿Bien? Pero lo que no niega Brown es que la diferencia, la divergencia, si quieren llamar así, de Mateo 27 y Hechos 1 es real. ¿Mm? Es real. Es real si vos exigís coincidencia de crónica, de empírico, de detalle, de que tiene que ser así, porque si no, uno miente. Bueno, ahí tenés un grave problema, ¿no? La pregunta que hay que hacer, dice Raymond Brown, la real pregunta que tenemos que hacernos nosotros como exégetas
¿por qué Mateo? Uy, cómo están con los mensajes, Dios mío. A ver quién me está escribiendo. No, no, no. La única, o las preguntas que nos tenemos que hacer, dice Raymond Brown, es, ¿por qué Mateo necesita narrar el arrepentimiento, la devolución del dinero, hablar de precio de sangre, hablar del campo comprado por sacerdotes, ¿no? Y asociar todo eso a un cumplimiento profético? Esa es la pregunta que se tiene que hacer para Brown. Y después la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué Lucas, o el libro de los Hechos, necesita narrar una muerte tan grotesca, una muerte pública, porque recuerden que todo Jerusalén sabe de esto. Poner un nombre arameo del lugar y citar salmos, Pedro citar salmos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros con Raymond Brown, según Raymond Brown. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que leer cada episodio de estos dos como una pieza de arquitectura narrativa. ¿Bien? En Mateo, una pieza de arquitectura narrativa en la pasión, no un dato aislado. ¿Bien? Esto es importante. Esta es la posición de Raymond Brown. Raymond Brown reconoce que hay una tensión, que hay una convergencia, que hay cosas que no coinciden, ¿sí? Sí reconoce que hay un núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Judas muere trágicamente, ya sea por suicidio o porque se cayó o se rompió la cabeza, ¿no? El episodio, ¿sí?, de alguna manera, de la muerte trágica de Judas fue memorizado y transmitido. Y de ahí es donde surgen las distintas tradiciones de cómo murió. ¿Bien? Pero lo que va a hacer tanto Mateo como Lucas es que este relato de la muerte trágica sirva tanto a la teología de la pasión como, en el caso de Pedro, a lo que Pedro quiere acentuar en ese momento. ¿Bien? Pero Brown, por ejemplo, no va a negar la tensión y la dificultad que hay porque no se pueden conciliar los textos como nosotros queremos conciliarlos. ¿Bien? Eso es Raymond Brown. John P. Mayer, el autor de Un judío marginal, nada más ni nada menos que el autor de Un judío marginal, quizá la mejor obra que existe hasta el momento a nivel académico sobre el tema del Jesús histórico, por poner un tema, ¿no? Recobra esta cosa de hay un núcleo histórico sobrio, mínimo, ¿sí? Hay un núcleo sobrio histórico, pero dice John P. Mayer que cuando el autor, ya sea Mateo o Lucas, quieren utilizar ese núcleo histórico sobrio para una catequesis, para una enseñanza, dice que el historiador o el que va a la escritura tiene que bajar el tono de certeza sobre los hechos de detalle. ¿Bien? ¿Sí? Lo que sí no va a hacer Meyer es negar, por ejemplo, como los otros teólogos liberales. Meyer no es liberal, ¿no? Es heterodoxo, obviamente, pero no es liberal. No va a negar la existencia de Judas, ¿no? Ni tampoco va a negar que haya tenido un final trágico, porque eso sí está en el núcleo. Cualquier narración termina con un final trágico, sea de suicidio o no sea de suicidio. ¿Bien? Pero lo que dice sobre habla sobre el detalle, el tipo de detalle que aparece en Mateo y el tipo de detalle que aparece en Hechos, ¿no? Cómo muere, la compra del campo, ¿no? Cómo se llama ese campo, ¿sí? Y se cumple la escritura, justamente para Meyer suena a un material ya incorporado, ¿sí?, en un modo de narración con una intención teológica. ¿Bien? Se incorpora material a este modo de narrar con una intención, ¿no?, particular. ¿Sí? Lo que Meyer dice, sí, lo más probable es que Judas terminara de una forma mala, temprana, y esto también es lo que nos permite a nosotros que haya varias tradiciones, porque muere tempranamente, probablemente en el mismo momento que el Señor estaba siendo sepultado o a los poquitos días, pero fue muy temprano, por lo que nos habla la urgencia de la situación. ¿Bien? Por lo tanto, es inseguro para Meyer establecer cómo, quién compró de qué forma, o de qué forma también murió realmente. ¿Sí? Entonces, Meyer tampoco busca armonizar el texto bíblico, ¿no? Después les puedo mencionar otros académicos que son especialistas en Mateo, que son especialistas en Lucas, que han trabajado este tema, que tienen opiniones un poquito más radicales.
¿Bien? Pero los especialistas en general reconocen que tenemos dos tradiciones distintas de la muerte de Judas. Ahora lo interesante es volver a lo siguiente. Lo interesante es volver a nosotros. Podemos realmente, de manera categórica, al punto de quien contradiga esto es hereje, lo que nosotros podemos 100% decir es, Judas fue condenado al infierno. Y acá los leo. Nosotros podemos 100% asegurar, a modo de anatemizar a otro que opina distinto, que Judas... No, entonces les decía lo siguiente, lo que sí no se puede negar desde el punto de vista histórico, lo que ha creído siempre el cristianismo es que Judas obviamente es un hijo de perdición y eso significa que Judas ha sido condenado al infierno, ¿no? Entonces, les voy a volver a poner esto. Yo quiero que lo escuchen de nuevo. A ver si lo puedo hacer de acá. De las 1000 escenas que ella pudo haber imaginado y un padre enfermo de amor por ella confesar. No pudo con su remordimiento. Y se acercó al templo y llenarla de besos, porque sea lo que sea, sigue siendo mi niña. Esas son las palabras de Dios. Sigue siendo mi niño. Sea lo que sea, sigue siendo mi niño. Y te voy a dar un regalo antes de terminar. Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento. Y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes. Pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Dijo, he pecado, he derramado sangre inocente. Y devolvió las 30 monedas de plata. Pocos cristianos piden perdón y restituyen. Perdón que te robé, pero me lo gasté, te dicen. Él agarró y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó, no solo pidió perdón, restituyó. Lo comparo con la confesión de Pedro y fue mucho más sincera la de Judas, más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. Así que lo que yo quiero decirle a mi hermano mayor, sea quien sea que represente ese hermano mayor, un pastor colega, un amigo, un enemigo, o un policía de la santidad o el pensamiento ajeno, o simplemente alguien que no comprende cómo Dios puede darle semejante don y favor a un malcriado como Amadeus Mozart o como a estos servidores. Yo estoy con... Bueno, interesante, se los recomiendo que lo escuchen ese live. Y a mí, yo les voy a leer unos comentarios, porque me gustan, algunos comentarios me gustan mucho. Dice Katy, la forma en que muere Judas no es la muerte de alguien arrepentido, es una muerte indigna, sin sepultura, sin descanso de su cuerpo, que era algo muy importante para un judío. Bueno, sí, es discutible. Lo que no se puede negar desde el texto bíblico es que es trágica el final de Judas. Lo que no, acá es donde yo encuentro algo que es discutible. Por ejemplo, el suicidio en sí mismo demuestra que un cristiano no estaba arrepentido. El suicidio en sí mismo demuestra que un cristiano no es salvo. Bueno, yo tengo una opinión particular, que sé que no es la normativa, pero yo no creo que sea así. El suicidio se debe muchas veces, aparte piensa en lo que es el ser el suicida, ¿no? Quitarse la vida, ¿no? Es una situación extrema realmente, algo que puede ir incluso de la mano con problemas psiquiátricos también, esto es cierto, ¿no? Pero debe ser una angustia muy profunda, debe ser algo tan terrible que uno decide quitarse la vida, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, aquel que muere de, no sé, de un ataque de depresión, porque toda su vida no se cuidó, comió como una rata, como un cerdo toda la vida, y se muere de un infarto, o se muere de presión alta, le agarra una ACV, ¿no se suicidó lentamente sabiendo que tenía que cuidar su templo? O sea, hay cosas que hay que digerirla. No lo digo por vos, Kate, pero digo que hay que... Entonces, la muerte trágica, la muerte
en situaciones conflictivas, hacen que alguien se vaya al infierno por sí mismo. Eso no es salvación por obras. Si experimentó la gracia y el perdón, la gracia y el perdón siempre van de la mano con un reconocimiento emocional, espiritual y cognitivo del sujeto. Y yo les voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando ustedes pecan de manera grave, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé, cuando caen en un adulterio, ¿no? Un adulterio, que sabemos que es grave, o fornica, si es soltero, fornica, cae en un adulterio, si es soltero, fornica, si es una persona soltera y está chateando con alguien casado, y se dice cosas, y sabe que está casado y soltero, está deshonrando a la esposa o al esposo, y lo hace, y usted muere en ese momento, muere de una manera trágica. Cae de la gracia. Pongo pecados no graves, digo yo, cosas feas, cosas que no haría un hijo de Dios realmente redimido, supuestamente, ¿no? Pero sabemos que sí pasa. Son preguntas que me hago, en serio les digo, no es que no. Sí, el núcleo es una muerte trágica, pero eso significa condenación eterna. No sé, lo estoy preguntando porque es una pregunta que estamos haciendo un ejercicio, ¿no? Dice, miré una de las cosas, ay Dios, se me fue. Ahora les leo, vi otro que estaba bueno, a ver, déjenme un segundito. Tengan paciencia porque los quiero leer, porque hay buenas cosas. Pedro lloró amargamente con dolor y arrepentimiento. A ver, denme un segundito. Dígale a Kat que lea Raymond Brown. Ya escuchó, Kat. Dice, Dante dice que el arrepentimiento de Judas era más sincero que el de Pedro. Claro, ¿por qué lo dice? A ver, no lo dice de balde. Lo dice porque hay evidencia. O sea, porque hay una restitución, hay un devolver aquello. Hay un correr, hay una amargura, hay un sentimiento. He pecado. Aparte lo dice, Judas dice, he pecado. He entregado sangre inocente. Tomen las monedas de plata. ¿No? Busca hasta busca perdón, busca consuelo de la casta sacerdotal. Y le repito, ¿a quién le iba a pedir consuelo? ¿Le iba a pedir consuelo a Pedro, que venía de acabar de negarlo? ¿A quién le iba a pedir consuelo si habían todos corrido como laucha por tirante? Aparte, no hay peor, para un judío no hay peor que un traidor. Por eso no querían a los publicanos, o sea, un traidor, y más los apóstoles que todavía no estaban en un estado de gracia como el que están después de Hechos, de Pentecostés. Recordemos que Pedro, cuando viene a buscar al Señor, saca una espada y le corta la oreja al loco ahí. Va a buscar consuelo a quienes necesariamente lo daban en ese momento, que era la casta sacerdotal y los ancianos del pueblo, los religiosos. En Pedro no vemos arrepentimiento, vemos que llora amargamente nada más. Después tiene que aparecer Jesús a buscarlo. Pasa que ese llorar amargamente nosotros ya le ponemos toda una carga. Pero reconozcamos que uno puede llorar amargamente no arrepentido realmente, sino por miedo a las consecuencias, por ejemplo. O sea, también, por eso digo, nosotros vamos siempre con una carga de sesgo, y esto es inevitable, lo hacemos todos. No, lo hacemos, pero es así. A ver, ahora si quieren les doy el... Lo que pasa es que Cata hay dos relatos distintos. En el relato de Pedro no se suicida. Hay un relato de suicidio. El relato de Pedro no habla de suicidio. Habla de que se cae y se rompe, se abre al medio, ¿no? Pero no habla de suicidio. Entonces, pero sí es una muerte indigna, claro que sí. Si en que se llama una muerte trágica, como mala señal, entonces ninguno de los mártires fue al cielo. Bueno, pero ahí hay otro tema. El martirio tiene otra connotación. No sería trágico en el sentido cristiano. El martirio sería, digamos, incluso una participación de una gracia, ¿no?
participar de los sufrimientos de Cristo. Yo no haría un paralelismo ahí. Solo Jesús va a determinar quiénes se salvan y quiénes se pierden. Si hay adulterio o divorcio, dice. Yo opino lo distinto. Yo estoy en desacuerdo con eso. Esto miren qué interesante, porque va saliendo temas, ¿no? Pero me gusta, Ediel, que saques este tema. Me gusta. Yo creo que el adulterio está muy, ¿cómo se dice? Cuando algo está muy exaltado, ¿cómo es que se le dice? ¿Cuál es la palabra? ¡Ay, Dios! Hoy estoy durísimo. ¿Cómo se le dice cuando algo tiene sobrevalorado? Sobrevalorado está el adulterio. Está sobrevalorado. ¿Por qué? Porque yo digo que hay cosas incluso peores que el adulterio, que pasan desapercibidas. Es más, que hay formas de adulterio y formas de traición o de deslealtad que no tienen que ver con acostarse con otra persona. Que las mujeres cometen mucho dentro de un matrimonio. Porque siempre los que más cometen adulterio somos los varones, ¿no? Pero las mujeres cometen muchos adulterios sin acostarse con nadie. Deslealtades. Como por ejemplo cuando hacen cosas detrás de su esposo. Gastos de dinero, préstamos a familiares. Pero el tema que hay una mirada muy narcisista del adulterio, muy ególatra, que es el que yo no soy suficiente, ¿no? O yo no fui Cuando suficiente. empezó esto no creías que iba a resultar así. Creíste que solo era el momento, que todo quedaría en el olvido más allá. Sientes la tristeza en tus ojos, un frío seco sé que te golpees. Que nadie debe saber esto. ¿Crees que los recuerdos nunca acá volverán a hablar? ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que te hace llorar? El error es lo que no deja hoy respirar. Sabes que solo él puede ayudarte, que sabes que nunca se negará. Quiere para ti algo infinito, que disfrutes de una vida llena de su paz. ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que te hace llorar? El error es lo que no deja hoy respirar. Si te rindes en sus brazos,
que te hace llorar.